Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ya en nuestro devocional del libro de Romanos, capítulo 12, donde habla acerca de los deberes cristianos. A partir del capítulo 12 en adelante va a hablar mucho en cuanto a, podríamos decir, los requisitos que todo creyente debe tener o adherir y o practicar para consigo mismo, para con los demás. De cómo nosotros nos constituimos hijos de Dios, hijos que prediquen y enseñen el Evangelio de Jesucristo. Habla mucho acerca de la forma de vida, de la conducta de vida que cada uno debemos de tener, de un nuevo estilo de vida de parte suya, de parte mía, que conformamos la iglesia de Cristo. Nosotros nos tenemos que diferenciar mucho con la forma de desarrollarse del mundo que no conoce a Dios. Nosotros tenemos principios, guías de comportamiento que debemos practicar y adherirlos como forma de vida, no solamente como una práctica insensible, sino de que sea parte nuestra, como que usted y yo hemos sido diseñados para tal cosa, para tal asunto de servicio y de amor, de comportamiento como ciudadanos de este mundo. Bien, bajo ese contexto vamos a empezar el libro de Romanos capítulo 12. Como ya dije, el título habla por sí solo también, dice deberes cristianos, deberes que usted y yo debemos de cumplir, no solamente porque lo dice la Biblia, sino que debemos asentir y ser parte de esa formación. O sea, debemos ser o hemos sido diseñados de esa manera, sino que hemos sido transgredidos por el pecado, hemos sido influenciados por el mundo, por la sociedad, y a veces nos ha cambiado un poco la forma de pensar y de actuar. Pero aquí va a ser una serie de implicancias de cómo debemos de pensar y actuar como iglesia de Dios, como representantes de Cristo. Dice las Escrituras: así que, pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está pidiendo a la iglesia, le está pidiendo a usted y a mí. Él nos dice: os ruego, os suplico, os pido, porque esto es una actitud voluntaria, es una decisión voluntaria, es un deber como creyente asumir esa postura, esa posición de pensamiento y de actuar. Dice: os ruego por las misericordias de Dios, por todo aquello que hemos recibido, entendido y conocido de parte de Dios, que presentemos usted y yo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? En el Antiguo Testamento, sabe usted ya por conocimiento, se presentaban sacrificios santos, agradables, de olor grato al Señor. Ahora habla ya que esos sacrificios no, sino que usted y yo seamos un sacrificio agradable a Dios, así como se sacrificaban animales, corderos, que tenían ciertos requisitos estos animales para ser exhumados y presentados al Señor. Así también nosotros, no que vayamos a ser quemados, sino que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra esencia como ser humano, como persona individual, sea agradable a Dios, sea de olor grato al Señor. Eso es lo que está diciendo, que presentemos, que la mejor sacrificio, que la mejor alabanza que nosotros podamos darle al Señor es nuestro cuerpo mismo, no la carne, sino nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser santo, limpio, de buenos pensamientos, de buenas acciones, de temor a Dios. Eso es
lo que está pidiendo el Señor a través del apóstol, que presentemos ese sacrificio vivo, usted y yo, delante del Señor, que sea santo, agradable, que es vuestro culto racional, que es el mejor culto que nosotros podamos darle al Señor, nuestra misma presencia como personas inmáculas, limpias, que no tengamos manchas, que no tengamos cosas que el Señor puede decir, no me es agradable esta persona, no es un sacrificio santo, no es un olor santo a mi presencia. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este ciclo, sino sean ustedes transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Qué está diciendo? Que nosotros cada día, cada mañana, sea en la mañana, sea en el término del día, podamos decir nosotros que hemos sido transformados, que hemos sido agradables al Señor, que hemos sido cada día nosotros renovados por el entendimiento nuestro, pero a través de la palabra. Si usted no puede ser renovado, no puede ser transformado, iglesia, querido hermano, querida hermana, si usted no lee la palabra, si usted no tiene conocimiento de las escrituras de Dios, que ahí está el formato, ahí están todo aquello que usted y yo necesitamos para tener un nuevo estilo de vida agradable, santo, lo que dijo en el primer versículo, delante de Dios. Entonces dice así que nosotros no tenemos que conformarnos al ciclo, a lo que ha siempre influenciado nuestras vidas, a lo que influencia sobre nuestros hijos, a lo que influencia sobre nuestra familia, la forma como la sociedad piensa, cómo ellos se desarrollan, cómo ellos se identifican como seres humanos. Nosotros somos diferentes, no podemos conformarnos a los hábitos, costumbres, ni a la influencia de la sociedad, sino que dice las Escrituras, renovémonos cada día para comprobar a través de esa renovación cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso quiere decir que esto tiene que estar acompañado en una relación íntima y personal con Dios a través de la oración, a través de la búsqueda de la presencia del Señor y a la misma vez también, vuelvo e insisto, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ni uno ni otro puede ir individualmente hacia adelante. No va a funcionar. Mi extrema relación con Dios, mi oración profunda de Dios, sin las Escrituras, no es nada. Es un sentimiento emotivo, nada más. Es una buena voluntad humana de nosotros, es una muy buena intención de nosotros, pero podemos estar errados, podemos estar muy equivocados y apartarnos de la voluntad de Dios, apartarnos del plan perfecto de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Es acompañado de las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras de nosotros? ¿Qué habla la palabra de usted y de mí? Eso es. Si no, no hay fin, no hay propósito a la cual Dios nos ha creado y quiere que nosotros seamos delante de Él. Entonces más adelante digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá hay dos cosas, que en esa renovación que estamos diciendo, en esa intención de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, el conocimiento de la palabra, la formación de hábitos, valores y principios de acuerdo a la palabra en nosotros, el conocimiento del mismo de las Escrituras, no nos envanezca de nosotros mismos. Eso dice así, que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí, sino que piense con cordura. Mientras más sabio, más crezca usted, más conozca de la palabra, más usted sienta que es transformado cada día por el Espíritu Santo de Dios, sea siempre más humilde, más cuerdo, más solícito en servir en el reino de Dios. Sino que cada uno piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Más adelante dice aquí, acerca de la iglesia, versículo 4, dice así, porque de la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es cierto. En Corintios va a hablar acerca del cuerpo humano como un ejemplo, acerca del oído, acerca de la vista, acerca de los labios, la nariz, el olfato y las manos. Cada uno tiene su mismo cuerpo, pero cada uno tiene diferente función. Yo con los ojos no puedo coger algo, sino lo tengo que hacer con las manos. Yo no oigo con la vista, sino con los oídos. Yo no como por la nariz, sino por la boca. Entonces cada uno, miembros de nuestro cuerpo, dice las Escrituras, es uno solo. Acá estoy presentado, me están viendo yo a mí, y soy un ser humano, una persona, pero mis miembros tienen diferentes funciones. Eso es la iglesia del Señor. Dios ha capacitado, ha puesto dones, talentos a cada uno de nosotros para integrar la iglesia del Señor. Todos somos indispensables. Eso va a hablar en Corintios, que por más miembro, por más insignificante que usted no le preste atención, ese miembro es funcional y requisito para que el cuerpo de Cristo funcione bien. Entonces todos tenemos diferentes funciones según los dones y talentos que Dios nos ha conferido. Conformamos el cuerpo en realidad para un mejor desenvolvimiento, para un mejor funcionamiento y para un desarrollo eficaz del propósito al cual hemos sido diseñados nosotros. En este caso, la iglesia tiene un propósito, un sentido de existencia, y para eso es el cuerpo, que todos van a coayudar a ese propósito y ese sentido que Dios nos ha llamado para ello. Luego dice, de manera que, dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero antes de esto me estaba olvidando, en cuanto al cuerpo de Cristo, habla acerca también de la iglesia, podríamos decir, personal, la iglesia que nosotros representamos, por ejemplo, la iglesia Shekinah, pero también habla de la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Todos somos unos, todos somos uno. Diferentes pensamientos, diferentes formas humanas que le hemos dado al desarrollo de la estructura del organismo de la iglesia, de repente nos difiere, pero la iglesia de Dios es una sola. Dios no dice, yo soy el Dios de la iglesia Shekinah solamente. No es así, no es así. Dios habla a la iglesia universal. ¿Cómo era? En lo que estamos estudiando. La iglesia era una sola en diferentes lugares. Hoy cada uno se ha vuelto indiferente una con otra y cada quien va por su propio camino. Eso no es tanto el propósito de Dios. Dios no diseñó así solamente la iglesia. Ahora, usted me va a decir, pero hay los que no están tan dentro de la doctrina sana de Jesucristo. Eso es cierto. Eso le llamamos nosotros sectas. Pero la iglesia del Señor, la iglesia, la de la sana doctrina, la que ora, la que lee la palabra y los preceptos básicos que en fundamentos usted lo ha leído, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una sola. Eso también cabe resaltar, y no es tanto que nosotros podamos caminar cada uno en forma independiente. Hay que relacionarnos, hay que conocernos, hay que integrarnos, hay que hacer tal vez campañas unánimes a un solo propósito. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y acá me salgo un poco del tema, porque creo conveniente. La iglesia del Señor, hablábamos hace algunos días, un pequeño debate, un pequeño compartir. La iglesia del Señor, amados hermanos, es una sola. La iglesia del Señor es el último baluarte de los principios y valores que tiene la nación, que tiene el país de cada quien, en este caso el Perú. La iglesia del Perú a nivel nacional es el último baluarte de principios, de valores que la iglesia tiene como estandartes dentro de una nación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estoy tratando de decir? Que la iglesia tiene que salir a defender los principios y los valores del reino de Jesucristo. Nosotros no podemos ser indiferentes. Hablábamos con otros hermanos de otras iglesias que ellos, bueno,
son indiferentes a la política, son indiferentes a la situación económica, a la sociedad, porque viven en su propio mundo, se han encerrado en la iglesia. Y por esa razón, iglesia, estamos hoy en una coyuntura política muy peligrosa, muy desagradable y en riesgo de los principios y valores de nuestra nación, porque la iglesia, vuelvo acá a la palabra, se ha apartado uno de otro y ha vivido su mundo de forma independiente. Que si la iglesia hubiera estado unida en un mismo sentir, en una misma propuesta por los valores, por los principios, es defender el reino de Dios, es defender la palabra de Jesucristo, es defender el propósito que tiene Dios para con el Perú, yo les aseguro que tal vez no viviríamos una coyuntura política tan riesgosa como la que estamos viviendo ahora, por la indiferencia de muchas iglesias que dijeron, bueno, confiemos en el Señor, Dios verá, y eso no es así. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, el reino de Jesucristo tiene que tener presencia. Somos, repito y insisto, el baluarte de los principios, de los valores, de la defensa del reino de Jesucristo, y no podemos ser indiferentes cuando somos pisoteados o estamos viendo nuestra nación caer en manos de ideologías que son anticristianas, que promueven el lesbianismo, el LGTB, tantas tonterías desagradables que son anatema delante de Dios. Bien, eso también como consecuencia de que no hemos tenido una unidad como iglesia universal. A eso voy. Vamos a seguir adelante, voy a saltearme un poco por el tiempo, y habla así de cada uno de los dones que Dios nos ha dado para el servicio del reino de Jesucristo. Dios ha repartido como Él quiere, pero dice también en las Escrituras, hemos visto, de acuerdo a nuestra fe, vamos a desarrollarlas. De acuerdo a nuestra buena voluntad, vamos a desarrollar esos dones y talentos que Dios nos ha dado y multiplicarlo. Eso lo hemos visto en los evangelios. Bien, el amor, dice, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir siempre lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos unos a otros. Honrarnos unos a otros, preferentemente dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia, unos con otros. No hay preferencia, no hay diferencia, no hay privilegio. La honra es de unos a otros. Eso lo está diciendo la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Salteamos un poco, dice, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozados en la esperanza, que usted no tiene que estar triste, con una actitud pesimista frente a una situación. Cuando uno ve una esperanza es porque busca una salida, algo que lo saque del entorno donde uno está, pero la Biblia dice que hay que estar gozosos aún dentro de ese enfrascado en una situación que usted se encuentra, gozosos mirando la esperanza que es Jesucristo quien nos va a sacar de ese momento, de ese meollo de situaciones que podamos estar viviendo. Ver con esperanza, gozosos, eso dice la Biblia, no tristes, no melancólicos, no lamentando, no golpeándonos el pecho, sino con esperanza de que Jesucristo nos va a libertar, nos va a sacar, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Uno siempre va a estar sufriendo por diferentes motivos, eso lo vamos a ver en Corintios también. Habla de la tribulación, de la persona que hay que gozarnos en la tribulación, que vamos a andar a veces como si estuviéramos muertos, pero vivos en Cristo Jesús. Bien. Y estar siempre, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando siempre la hospitalidad. Siempre ver las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Esto es algo que a veces se confunde y no quiero entrar mucho en controversia, pero los santos son todos los miembros de la iglesia. Todos, sin excepción. Dice, viendo las necesidades de ellos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Eso es algo que el mundo hace, pero el creyente no puede practicar. Dijimos que nosotros vamos a caminar conforme a los principios y los valores
que la palabra nos ordena, nos manda, y no conforme a los principios y los valores que el mundo, la sociedad, ha influenciado sobre nosotros. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tener empatía, tener sensibilidad con el pueblo de Dios y con los que no conocen a Dios también. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. Eso ya lo dije en el tercer versículo de este capítulo 12, donde hablaba que seamos siempre sobrios en no pretender creernos más de lo que somos, sino ser humildes, ser serviles en ese sentido, servir a los demás con la capacidad que Dios nos ha dado, ser humildes y servir dentro de la iglesia. No paguéis mal por mal, procurad siempre lo bueno delante de los hombres. Nunca hagamos venganza propia o justicia propia nosotros. Es Dios quien la va a realizar. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está en la palabra, mía es la venganza, yo daré el justo pago, dice el Señor. Eso es cierto. No busquemos nosotros venganza, dejemos las cosas en el Señor, oremos al Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Qué difícil, ¿verdad? Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. La condenación es para él, no para ti, en otras palabras. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien, el mal. Estas son, dije yo al principio, principios que debemos de adherir, practicarlos y ser parte de ellos. Sentir que somos diferentes, sentir la misericordia en nuestro corazón hacia los demás. Mirar a las personas, aún a nuestros enemigos, como a nosotros mismos, con misericordia, con amor, con compasión. No demos lugar a la ira, a la venganza, al orgullo, a la indiferencia. Yo tengo que tener más, él tiene que tener menos. No, seamos justos. El mundo puede dar repartición de repente, no sé, hablemos de tierras, terrenos, dinero, más a otros y a otros menos. Seamos misericordiosos nosotros, no seamos egoístas en preferirnos nosotros antes que los demás. Eso no es el reino de Dios. Eso no es el principio de la palabra de Dios para el servicio frente a los demás, y mucho más, dice la Biblia, lo hemos dicho, para con tu iglesia, mucho más para con tu familia, mucho más para con tus hermanos de sangre, mucho más para con tus padres, tus hijos, primeramente ellos, y con la iglesia también. Bien, eso es lo que quería compartir, amada iglesia. Espero que nos haya hecho reflexionar a usted y a mí en cuanto a los principios que Dios establece que debe identificar a la iglesia, que debe identificarlo a usted y a mí. Que Dios le bendiga.